Hablé con mi jefa y bueno, le estuve comentando el tema, le expliqué la situación, de que era una carrera muy importante y que quería hacerla. Y pues en otras palabras me dijo que no. O sea, en otras palabras me dijo, si corres, te tengo que despedir. Estuve pensando 15 días. Total que me arriesgué y al final tomé la decisión y le dije a mi jefa que iba a correr. Le digo, pues desde que yo vine aquí siempre he tenido claro que vine por un sueño. Le digo, y bueno, pues la verdad es que no voy a desperdiciar la oportunidad. Y asumiré las consecuencias de, bueno, de quedarme sin trabajo. Y lo decidí y no sé, yo creo que cuando no te arriesgas a hacer algo o cuando no vas, digamos, al 100% con algo que quieres, pues al final, pues no lo haces. Y así fue, total que 4 días antes de la carrera estaba despedido. Es la mejor carrera que he hecho en mi vida. Por kilómetro de desnivel es la mejor carrera que he hecho en mi vida. Y ese día, bueno, el récord de esa carrera lo tenía Kilian Jornet del 2009, que lo había hecho con 2 horas 14 por tantas emociones de, claro, me imagino, de lo de mi papá, y estaba mi hermano, estaba la familia que me había acogido ahí Qué bonito. en la carrera. Y bueno, y ese día pues tuve un gran día, la verdad es que fue un gran día a nivel de sensaciones. Y al final, eso me lo enseñó mi padre también, mi madre, y que siempre hay que ser resiliente, ¿sabes? Que siempre hay que salir adelante independientemente de cualquier adversidad. En el 2018, por ejemplo, fui a Chamonix. Corría en Chamonix en la UCC, la carrera esta de la UTMB. Y bueno, hice un buen resultado. Allí recuerdo hice La de 55 kilómetros. la de 55 kilómetros, sí. En el 2018 fui allí y hice el puesto 13. Me preparé para esta carrera, me preparé para esta carrera pero aunque había entrenado bastante, claro, en realidad nunca había hecho una carrera de 85 y bueno, siempre tenía muchas dudas, pero, pero bueno, yo creo que al final el resultado del entrenamiento salió, hice el octavo lugar y bueno, y ni siquiera yo en ese momento entendía quizás la magnitud de lo que había hecho. Pero bueno, la gente con más experiencia sí que lo entendía, sí que lo sabía y me decía: "No, no, es que, lo que has Y de un talento. sí, sí, es un talento". ¿Tú en algún momento te arrepentiste de haber dejado tu trabajo por irte a correr o tú seguías todavía orgulloso de la decisión que habías tomado? No, en ningún momento me arrepentí, Qué ni bonito. ni me arrepiento todavía. Al día de hoy, Qué bonito. independientemente tuve el privilegio de eso, de de criarme allí a 2000 metros en estas montañas. Otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña con Jordi Tonce y Javier. Y en el día de hoy tenemos a un invitado súper, súper, súper encantador con una historia de superación que sé que nos va a dejar a todos con la boca abierta, porque se sigue superando constantemente. Antes de darle paso a mi compañero Javier Bastán para que lo presente, quiero decir que de verdad he visto mucho su historia, he visto mucho lo que hace, me da envidia de la buena. Pero bueno, el punto es, Javi, cuéntame, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos al gran Samuel Dávila, que viene de tierras andinas y que ha conquistado aquí toda España con sus piernas y con su esfuerzo y con su corazón. Y hoy vamos a ver la historia de Samuel. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Samuel, y antes que tú empieces a hablar, Javi, tú sabes que él corrió en el Canigó, tu lugar favorito de los Pirineos. Sí. Así que de todo eso hablaremos. Bienvenido, bienvenido Samuel, gracias por aceptar nuestra invitación. Samuel, ¿quién es Samuel Dávila? Bueno, un saludo especial primero que nada y gracias por dedicarme tiempo para hacer esta entrevista y yo encantado también, un placer de compartir con vosotros y de alguna manera compartir mi historia y si para alguien es inspirador, pues de eso se trata también, sí. Y bueno, Samuel Dávila, pues es de manera simple un corredor de montaña que, nada, que le apasiona correr la montaña, que ama correr la montaña y que lo disfruta sobre todo al máximo. Samuel,
Pero no solo es un corredor de montaña, es un corredor de montaña que ha cruzado continentes, que ha hecho carreras súper importantes. ¿Cómo tú decides empezar a correr? Te lo digo, por ejemplo, Samuel, porque a mí me encanta la montaña, yo amo, me apasiona la montaña de pequeñito, pero ahora estoy gordito y no, pero no siempre fui tan gordito. Pero realmente nunca se me ocurrió irme a correr a la montaña. O sea, ¿de dónde nace esa idea, esa pasión tuya? Sí, bueno, todo empieza porque, bueno, me voy a ir a cuando era un niño. Claro. Pues yo, pues eso, nací, crecí en el campo, con, con mi familia, al final rodeado de montañas en un pueblo, bueno, un poco más arriba del pueblo, pero en un pueblo que es la Mesa de Sonaje en el estado Trujillo. Y mi casa está ubicada exactamente a 2000 metros del Titú. Sí, he vivido siempre, Es que Samuel nació en la montaña ya. Es que ya es también de la montaña de Venezuela. bueno, tuve el privilegio de eso, de criarme allí a 2000 metros en esta, bueno, en estas montañas de este pueblo. Y siempre, pues al final desde niño yo creo que bueno, es la fortaleza que tengo ahora para correr montaña porque siempre he estado en ese campo, ¿sabes? Moviéndome de aquí para allá, de allá para acá, trabajando, corriendo junto a los animales, las vacas, las cabras, las gallinas mismas. Pues al final todo ese entorno, pues yo creo que lo hace a uno fuerte para, bueno, para este tipo de carreras, para correr la montaña y aparte de la destreza y las habilidades que al final coges desde niño, desde que estás en ese entorno, ¿sabes? Y, y bueno, siempre me gustó correr porque recuerdo que cuando me mandaban a la bodega, por ejemplo, a comprar cualquier cosa, pues siempre yo iba corriendo, siempre iba corriendo y venía corriendo y ves allá o ves aquí, siempre iba corriendo a todos lados, pero en aquel momento para mí era como correr era algo natural, que ni siquiera sabía qué significaba el correr en sí. Pero era algo natural que lo hacía y bueno, y se me daba bien. Total que cuando ya estaba estudiando, pues cada año, cada diciembre, cada año de cuando acababa el año escolar, pues hacían una carrera la tradicional carrera de las mesetas le llamaban, la carrera de las mesetas, y bueno, eso era como una carrera de montaña, pero iba por mucha pista, y son algunos 5 kilómetros ida y vuelta, a lo mejor desde que se sale de donde está la escuela, a ir al lugar donde había que ir y volver. Y bueno, yo siempre participé ahí porque lo hacían como algo oficial y daban algunos premios a los ganadores en este caso del colegio. Y recuerdo que empecé a participar desde que estudiaba quinto grado cuando participé mi primera vez. Y bueno, para mí era emocionante porque yo creo que también he llevado un poco sin saberlo, era competitivo, sí que llevaba un poco la competitividad por dentro y pues me gustaba ganar o estar delante o eso, o el hecho de exigirme, de siempre ir al límite. Y recuerdo esa primera participación, pues hice un octavo lugar allí, hice un octavo lugar y bueno, y ni siquiera yo en ese momento entendía quizás la magnitud de lo que había hecho, pero bueno, la gente con más experiencia sí que lo entendía, sí que lo sabía y me decía: "No, no, es que, lo que hay de un talento. Sí, tienes un talento, lo que has hecho es increíble porque que estás en quinto grado", ¿sabes? Yo comencé el kinder con 5 años, el primero con 6, claro, segundo 7, tercero 8, cuarto 9, 10 años tenía, Como que añitos. Oye, 10 oye, Samuel, ¿y tú competiste, eso con personas de tu edad? O Sí, claro, por eso la magnitud de lo que hice, porque ahí competíamos todos juntos con los chicos que estaban también ya en el instituto. En Venezuela le llamamos séptimo grado, sí, octavo, claro, noveno. claro, claro, así entendemos que tú estabas compitiendo con chicos mucho más grandes que tú. Sí, sí, no, de chicos ya de 14 años, de 13, de 15. Entonces, bueno, esa fue como una de las primeras victorias también así a nivel,
bueno, a nivel de casi popular, pero que era algo grande para el momento. Y luego seguí participando en sexto grado, en primer año, segundo año, hasta que acabé el bachillerato, participé siempre en todas las ediciones cada año. Pero eso era yo no entrenaba ni nada, eso era que simplemente con las condiciones natas que tenía y pues cuando llegaba cada año la carrera, nada, me ponía el short, la camiseta y íbamos a correr y ya está. ¿Y en qué momento se convirtió eso en otra cosa? ¿No? Porque hasta el Bueno, momento era una afición, te gustaba hacerlo, se te daba bien, lo disfrutabas. En algún momento este, dijiste, esto quiero correr de una manera más oficial, más profesional, ¿no? sí, en aquel momento cuando todavía lo hacían ya te digo, participé todas las veces mientras estudiaba. Y lo bueno fue que me fui superando, desde ahí me fui superando, porque recuerdo cuando corrí en sexto grado hice cuarto lugar. Un año, claro, tenía 11 años, ya estaba un poquito, iba madurando y corrí y hice cuarto lugar, recuerdo. Luego creo que primer año, segundo y tercer año hice las 3 veces, llegué de segundo lugares, Uy, uy, pero vamos a llegar. Pero recuerdo que los que ganaron, me recuerdo que no era el mismo chico el que ganaba, bueno, una vez me ganó uno, otra vez me ganó otro y así. Y ya en en cuarto y quinto año, ya cuando estaba acabando el bachillerato, esas últimas 2 veces gané la carrera, hice 2 primeros. Y y bueno, acabé el bachillerato, me gradué acá. Luego, eso fue ya en el 2008 y estuve trabajando en la finca, en el campo con mi papá, los animales, las flores, la hortaliza, todo esto en la agricultura en general. Y bueno, hasta que a través de mi hermano, pues me motivó bastante y me animó bastante para irme a la ciudad de Mérida, a estado Mérida, que eso queda a unas 4 horas más o menos en carro desde allí, desde el pueblo, para ir a estudiar allí en la universidad de la ULA Educación Física, la carrera de Educación Física. Y bueno, pues Eso fue un paso importante. sí, era un paso, al final, tomé la decisión y me fui con él allí, él, pues, me apoyó mucho. Me fui a estudiar a Mérida y comencé a estudiar la carrera de Educación Física, y bueno, una vez que he comenzado allí, pues, sí, algunos profesores vieron que tenía mucho talento para correr y me dijeron: "No, tú tienes mucho talento para correr, tienes que aprovecharlo". ¿Verdad? Entonces, ahí fue cuando me lo empecé a pensar, digamos, a pensarlo así ya con más seriedad lo del correr y tal. Y había una carrera porque yo comencé a estudiar en febrero, marzo del 2012. Y luego en junio hacían una carrera ahí en la ciudad que le llamaban la carrera del Día del Padre. Y me metí en la carrera a participar, me metí en la carrera a participar y en aquel momento era una carrera de 9 kilómetros, no llegaba a los 10. Y recuerdo que hice 36 minutos y puesto 18 así corriendo con corredores ya profesionales en la disciplina. Y bueno, 36 minutos, 9 kilómetros. sí, y para ahí conocí a Giovanni Quintero, un corredor, uno de los mejores corredores del país, y aparte es entrenador. Entonces lo conocí y me dijeron que, bueno, que él era muy buen entrenador y tal, que podía probar de ir con él. Y sí, hablé con él y ese día hablé con él, aproveché de hablar con él, le dije que quería intentar dedicarme a correr y tal, pero que necesitaba alguien que me entrenara. Y él me dijo que sí, me dijo que él podía entrenarme y me dijo, bueno, eso fue un domingo, me dice, tú ves el martes a la pista de atletismo y allí ya no hablamos y tal. Y así fue, el martes me aparecí por allí por la mañana y bueno, él me hizo algunos chequeos, algunas pruebas y me dice, no, no, tienes mucho material para correr y tal. Y bueno, ya empecé con me recuerdo que los primeros meses, no sé, iba creo que 3 veces por semana o así a entrenar porque al final, bueno, estaba un poco concentrado también en lo de las clases Claro. y y bueno, no me quedaba mucho tiempo. Pero luego llegó un momento que dije: "No, esto es lo que quiero", o sea, quiero dedicarme a correr, pero de manera
de manera oficial y de manera disciplinada y todo, Qué maravilla. y fue cuando tomé la decisión de ya está, que dije: "Ah", porque me gustaba jugar al fútbol también, entonces dije: "No, no, ya está, hago una raya aquí y el fútbol se acabó y solo correr". Y entonces Es difícil, ¿eh? Son decisiones muy difíciles. sí, es difícil, ¿Qué pero bueno, hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? al final me gustó tanto que lo tenía claro y entonces lo que hacía luego era que metía menos materias en cada semestre de la universidad, metía menos materias para poder tener el tiempo completo para entrenar. Y entonces así, pues comencé cada día, de manera disciplinada. Y bueno, Claro, fui avanzando, la verdad es que fui avanzando, claro. sí, bastante rápido. Cuando uno comienza a entrenar correctamente, ¿no? Con alguien que da con el entrenamiento, pues claro, esto se ve la va Sí, se nota mucho, claro. Y bueno, así estuve, a ver, sigo contando, así estuve, 5 años, sí, hasta el 2017. Bueno, hice muchísimas carreras ahí en Venezuela y siempre, no sé, después de los 2 años, sí, por ahí 2014 o así ya era de los mejores corriendo allí por lo menos en la ciudad de Mérida, con los corredores que habían buenos allí ya estaba con ellos ahí delante. Y luego a nivel nacional, hice algunas carreras de montaña, pero carreras de montaña cortas de 12 kilómetros, recuerdo que eran 10 kilómetros. Y, y bueno, se me daban bastante bien para el momento. Y así fui avanzando, 2015, 2016, hasta el 2017 que nació la idea de venir aquí a España, de venir a Europa. ¿Por qué España? ¿Por qué Europa? Bueno, porque mi hermano pues siempre ha tenido un espíritu aventurero y bueno, había ya viajado ya había venido aquí a España y había estado por Alemania también. Bueno, había estado en varias partes de acá de Europa. Y entonces, bueno, él también fue el que me animó y siempre estuvo allí conmigo pendiente pues, de venir aquí a probar, en aquel momento de ir a correr allí con los mejores del mundo, ¿sabes? Y bueno, probar algo nuevo, y así nació la idea de venir aquí. Y bueno, fuimos estudiando el tema y hasta que llegó el día de de salir de Venezuela, y una de las razones principales fue esa, por venir a correr. Y luego también es verdad que la situación del país, pues también ayudó a tomar esa decisión porque, oye, cada vez era menos estable. Sí, 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 lo sé. Y tengo amigos venezolanos y lo he vivido de cerca, esa tensión. Sí, Samu ¿y cómo llegas tú a los Pirineos? porque, bueno, en un primer lugar llegamos a Figueras, que creo que te lo había comentado. Llegamos a Figueras. Javier está en Figueras, Javier vive en Figueras. Yo vivo en Figueras, yo soy de aquí. Yo en Barcelona y él está en Figueras. Okey. Pues sí, llegamos a Figueras porque bueno, mi hermano tenía un amigo aquí, un amigo venezolano que vive ahí en Figueras y llegamos a su casa. Y bueno, la idea en aquel momento era estar una semana o 2 semanas allí con ellos y luego el destino era ir a Alemania, que era el pensado de mi hermano, y bueno, yo iba con él. Pero al final, no sé, por cosas del destino nos quedamos aquí en España y nos quedamos allí. Sí, es que la Y vida ahí, bueno, estos chicos, da vueltas. la familia, pues ellos me acogieron ahí en su casa y me quedé con ellos, no sé, como 4 años al final allí viviendo con ellos. Sí, hasta que, bueno, y poco a poco, pues al final y en ese proceso iba haciendo carreras aquí en España, en Cataluña sobre todo. Iba haciendo carreras en Cataluña y mientras que también iba resolviendo el tema de los papeles, bueno, por el tema trabajo, porque Claro, había que ir resolviendo todo. Y bueno, ya te digo, fui haciendo carreras en varias partes de Cataluña, pero también hice algunas carreras fuera. En el 2018, por ejemplo, fui a Chamonix, corrida en Chamonix en la OCC, la carrera esta de la UTMB. Y bueno, hice un buen resultado.
Allí La recuerdo de, ese, la de 55 kilómetros. la de 55 kilómetros, sí, en el 2018 fui allí y corrí, hice el puesto 13. ¡Wow! Hice el puesto 13 en la carrera esa y sí, no, a nivel personal Oye, fue una gran ¿cuál carrera. esa fue quizá o no sé, ¿cuál fue la primera gran carrera? Veo mi 2017 de aquí, Sí, de bueno, estos lados. de la primera gran carrera, sí, a nivel, bueno, por muchas razones, fue la Terpicha Garrocha en octubre del 2017, que estaba recién llegado aquí. Claro. Bueno, una historia larga porque lo que pasa es que cuando yo tenía 15 días de llegado aquí a España, cuando se enfermó mi padre allí en Venezuela. Se enfermó mi padre allí en Venezuela y bueno, pues empezamos a preocuparnos porque parecía que era algo bastante grave. Y bueno, finalmente un mes y medio después o así nos dijeron que tenía cáncer. Y qué pena. Sí, tenía cáncer y era bueno, era un cáncer porque era cáncer de páncreas, entonces, Wow. pues, no, bueno, sí, no era nada bueno, la situación la verdad es que se ponía bastante tensa y triste. Y bueno, se le estuvo haciendo exámenes y al final, mi familia allí, mis hermanos estuvieron haciendo, pues, todo lo que pudieron. Y nada, el 11 de octubre, murió. El 11 de octubre murió, o sea, fue todo muy rápido, en cuestión de 2 meses y medio desde que se enfermó, de que supo que estaba enfermo, o sea, fue rapidísimo, sí, sí. Y y entonces, bueno, pues eso fue un golpe duro para mí, para mi hermano aquí también, y para toda la familia en general. Entonces, pero bueno, yo siempre, al final, eso me lo enseñó mi padre también, mi madre, y que siempre hay que ser resiliente, ¿sabes? Que siempre hay que salir adelante independientemente de cualquier adversidad, de todas las circunstancias bueno, las adversidades que nos pone la vida, y que nada, si te caes, volverse a levantar y continuar. Entonces, pues en ese momento claro, yo tenía ya destinada una carrera que era para el 21 de octubre, que era la Terpicha Garrocha, una carrera de 64 kilómetros. Y no, bueno, pues a mí me pegó bastante como todo, pero no, de hecho pensé más bien o sea, nunca pensé en no correr o en dejar de entrenar esos días o algo así, no, más bien al contrario. Pues tuve de alguna manera más motivación para salir a entrenar y más convicción de ir a aquella carrera y intentar ganarla. Y bueno, y así fue. Fui a la carrera esa, 10 días después estaba yo allí ya corriendo. Y bueno, la verdad es que fue un día muy bonito, un día muy especial porque, bueno, por tantas emociones Claro, me imagino. de lo de mi papá, y estaba mi hermano, estaba la familia que me había acogido allí Qué bonito. en la carrera. Y bueno, y ese día, pues, tuve un gran día, la verdad es que fue un gran día a nivel de sensaciones, y yo creo Sí, que, sí. en verdad, el hecho de todo lo que había pasado fue lo que me hizo correr, y yo creo que incluso olvidarme del cansancio, y como que era que tenía que ganar, porque al final ganar era como para mí, pues, una victoria, pero más que una victoria era dedicarle esa victoria a mi familia, como en plan darles algo de felicidad dentro de toda esa tristeza que se estaba pasando en esos días. Y así fue, pues, al final, mira, logré ganar la carrera, y le dediqué el triunfo a mi familia, bueno, todos muy contentos, mi hermano muy contento también en meta, y la familia que me acogió también, y al final, bueno, fue algo muy bonito que yo en la página web, cuento un poco la historia, claro, allí está un poco mejor explicado todo, que escribí un poco la historia de todo lo que fue ese día, Ah, ah, y bueno, realmente un día muy especial. La banda dice Trepicha Garrocha Solidaria, sí, y que eso fue también, bueno, lo bonito y especial de la carrera porque era una carrera que al final era solidaria para apoyar la fundación, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero creo que la Fundación Bots, algo así, que era para apoyar a esta gente, para los niños con cáncer. Los fondos iban destinados allí.
Entonces, bueno, con que mi Ah, padre qué bonito, encima, guau, son para ayudar a niños con cáncer, o sea, sí, entonces como mi padre, bueno, pues acaba de pasar eso también, pues para mí fue como algo especial también, sí, un motivo especial también para poder dedicar esa carrera a ellos, a esos niños que sufren de cáncer. ese es tu hermano que está aquí a tu derecha, ¿no? A tu izquierda. Sí, el de sí, el de sí, Sí, se parece mucho a ti, ¿eh? sí, Sí, le pasé bien se parece muchísimo, claro. igualito. Sí, sí, los otros chicos, pues son los chicos de ahí de Figueras donde estuve con ellos, los que me acogieron en aquel momento. Vinieron a ver qué bonito. Qué bueno. Sí, sí, bueno, en verdad iban a todas las carreras, casi todas las carreras iban conmigo siempre. Qué Sí, bonito, sí. qué bonito. Yo vi aquí que corriste en el Peñagolosa, ¿eh? El Peñagolosa lo conozco bien en Castellón, ¿eh? Ah, sí, sí, porque fue el mundial de trail en 2018. En mayo del 2018 fue el mundial de trail que lo hicieron ahí en Peñagolosa y estuve participando con la selección de Venezuela. Sí, y bueno, fue una de las mejores carreras también a nivel personal porque, bueno, es primera vez que hacía esta distancia, 85 kilómetros, Wow. y bueno, me preparé. ¿Y todavía has entrenado para una carrera de 85 kilómetros? Porque claro, eso a veces uno entrena para distancias, ¿no? No sé. Para esta carrera, sí, me preparé para esta carrera. Me preparé para esta carrera pero aunque había entrenado bastante, claro, en realidad nunca había hecho una carrera de 85 y bueno, siempre tenía muchas dudas, pero bueno, yo creo que al final el resultado del entrenamiento salió y pues el día de la carrera en el mundial, no, hice bueno, gestioné muy bien la carrera. Yo creo que la clave estuvo en la gestión de carrera, en la economía de carrera que hice y al final, pues por lo menos logré acabar bastante bien. Y bueno, a nivel de resultados, quedé de los venezolanos, quedé el primero de los venezolanos, quedé tercero de Latinoamérica y a nivel mundial, pues quedé el puesto 42. Wow. Es un gran puesto, ¿eh? Es un gran puesto, 85 kilómetros. Samuel. Para mí sí, fue una de las mejores carreras, en verdad. Son mundial. Bueno, de la mundial, estamos hablando de que son mundial, ¿sabes? Sí, sí. Samuel, la parte técnica, de eso vamos a entrar ahora en una segunda parte. Y quiero seguir sabiendo, entrando a ver cómo llegas tú al Pirineo, cómo llegas tú al Valle de Nuria. Tú te en Figueres. Sí, sí, es que me quedé un poco, no te terminé de contestar. No, porque luego bueno, de estar ahí, a ver, 18, 19, sí, 2 años en Figueras, mi hermano se fue a vivir ahí en el pueblo Rivas de Freser y consiguió estando ahí, claro, como la Valdenoria está acá arriba cerca del pueblo, pues él consiguió trabajo allí de camarero. Entonces, a través de él fue que yo fui a trabajar allí porque me dice, yo seguía en Figueras y él me dice, no, aquí está bien el trabajo y están necesitando más trabajadores, no sé si quieres venir y tal. Y yo le digo, sí, si hay trabajo, yo me voy. Cosa así fue, me fui allí a trabajar a Nuria y sí, me gustó mucho el trabajo y bueno, y también allí les gustó que, bueno, mi forma de trabajar. Y al final, pues, me he quedado allí trabajando y hasta el momento sigo allí trabajando desde el 2019, tengo 5 años ya. Y entonces sí, bueno, así fue como llegué al Pirineo, porque llegué a Nuria y ya descubrí todas esas montañas, todo lo que tenía ahí para entrenar y claro, yo al momento dije: "A mí esto para mí es perfecto estar aquí para entrenar". Es increíble, o sea, es increíble cómo la vida te llevó ahí, porque ese es el lugar perfecto para ti. Sí, 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 sí. Sí, y de hecho, ¿sabes que tengo una anécdota? Porque yo fui la primera vez que conocí Nuria fue justamente el día que murió mi papá, el 11 de octubre del 2017. Pero de casualidad, porque resulta que mis amigos, los chicos de Figueres, me habían dicho: "No, que vamos a ir a la Val de Nuria, es un lugar muy bonito y tal". Bueno, eso lo habíamos hablado como una semana antes. Y justo el día que murió mi papá, fuimos allí porque ellos no querían ir por la situación y tal. Yo les dije: "No, no, igual vamos a ir, yo quiero ir al lugar ese igualmente". Y al final fue lo mejor porque
es un lugar, ya sabes, Nuria es un lugar especial y la paz que hay es maravilloso. Todo lo que se siente y eso, yo creo que eso fue, en realidad fue el lugar perfecto de ir en ese día para despejarme y para todo. Increíble, sí. Y es por eso, ese día, pues, fue el día que conocí Nuria, pero claro, sí que al final tampoco es verdad que no estaba al 100% y bueno, de hecho hice un entrenamiento allí y bueno, me gustó el valle, me gustó Nuria y todo y ya, recuerdo que la bajada ya bajamos en el Cremallera, pero bueno, ya está, todo quedó allí, yo como que no sabía más nada de Nuria tampoco. Y luego cuando volví, que fui a trabajar en el 2019, cuando volví, pues no, en realidad para mí fue como sorpresa porque sabía que iba a la Val de Nuria, pero no, en aquel momento yo no recordaba que, que iba a lugares donde había estado, ¿sabes? Y cuando llegué, claro, cuando empecé a subir el Caber y todo aquello, digo, claro, pero si yo es que sí, Y lo que hay ahí, aquí es lo que viene, aquí porque pero donde yo vine con los chicos, aquí ya he estado. Y cuando llegué a Nuria, pues claro, digo, sí, aquí ya estuve yo, aquí. Y entonces, bueno, la anécdota es eso, que por alguna razón lo conocí el día que murió mi padre y para mí quedó así algo como en plan, yo creo que mi padre me trajo aquí, ¿sabes? Digo yo, mi padre me llevó allí a aquel lugar para que lo conociera y para que estuviera allí y al final allí estoy, mira, allí llevo 5 años ya. Pues mira, Samuel, mira cómo son las cosas de la vida. Y ahora te voy a contar y entramos ya en la segunda fase de la entrevista. Antes, eh, tú sabes que nuestra mayor audiencia de nuestro podcast y canal de YouTube es, por supuesto, España, pero también Estados Unidos, Latinoamérica. Muchos países de Latinoamérica. A lo mejor muchos no saben de los lugares donde estamos hablando. Así que voy a explicar un poco. Chicos, a nuestra audiencia, el lugar donde él comenta, el Valle de Nuria, es un valle hermoso en el Pirineo. El Pirineo es la cordillera que divide España de Francia y se divide en dos partes. Pirineo, vamos a llamarlo occidental, que como después de Huesca, hacia el Cantábrico, y Pirineo oriental, que es medio de Huesca hasta el Mediterráneo, por decir algo. Y el Valle de Nuria se encuentra en un pueblo que se llama River de Freser, es un lugar hermoso. Y entonces yo ahora te voy a contar, te voy a hacer una pregunta, Samuel. Samuel, ¿tú conoces la película Shine, de Shining? A lo mejor yo creo que tú ni había nacido cuando la película. Mira, dime si te suena esa película. No ¿Te la suena? conozco. Ok. En esa película, el hotel famoso donde pues comete todas las atrocidades que es Jack Nicholson. A Jack Nicholson sí que lo conoce, ¿verdad? Como actor. Sí. Ok. Bueno, pues este es el hotel famoso de la película The Shine, ese hotel que tuve ahí. Y de hecho, cuando yo fui a Nuria por primera vez, el primer sábado de marzo del 2020, antes de la pandemia, cuando yo llego, digo, a Nuria, digo, guau, pero este es como el hotel de Shining de la película. Que de hecho, si tú lo comparas, es que son igualitos. Este es Nuria, y sí, el hotel, que para mí son igualitos. Y bueno, el caso es que a mí me pasó igual que a ti, yo quedé enamorado y yo no sabía cuando yo fui con mi familia, con mi esposa y con mis 2 hijas a esquiar ese primer sábado de marzo, que Nuria iba a cambiar mi vida. Y fue mi primer contacto con los Pirineos, yo ni sabía que los Pirineos sí que existían. Y de hecho, un día fue la esposa de Javier Bastán, Adela, a quien le mando muchos saludos, fue quien nos pasó un artículo que te hicieron a ti. Mira, te mando un beso, Adela, Javi. El caso es que nos pasa el artículo que te hicieron a ti, esa entrevista. Y dije, ¿qué? O sea, mira, un venezolano que viene corriendo desde tan lejos, que ama a Nuria, lo que yo amo también, es se sintió una conexión contigo. Y al conocer tu historia, pues me pasó con el Valle de Nuria lo mismo que me ha pasado a mí. Y yo hoy en día, Valle de Nuria, o sea, es como mi segunda casa. Y yo me conozco todo, pico, he ido a todos y me encanta. Entonces aquí viene ahora, ya entramos en una segunda parte de la entrevista, que es ya la parte más, diríamos, interesante y donde yo personalmente tengo más dudas, Samuel. Y Javi, empiezo yo con la primera pregunta. Y esto, antes de entrar al tema de carrera, es importante, el Canigó, que quiero que hablemos del Canigó, Sí. yo tengo una pregunta que le quiero hacer a todos los corredores y no me he atrevido. No por nada, sino porque no se me presenta la oportunidad. Yo he escuchado que los fisios, los ortopedas dicen y están en contra de que la gente corra en asfalto,
dice, un corredor cuando sea un anciano, los meniscos los va a tener destruidos. Y lo que hace entrar el running, cuando sean mayores, no van a tener rodillas ya porque los cartílagos se le fueron. Y de hecho, yo veo mucho las hazañas que hacen increíblemente, y a quien admiro, Kilian Jornet, pero digo, mira, Kilian cuando tenga 70 años es que no tendrá rodilla, no tendrá cartílago. Así que tú eres la persona ideal que me ayudes a responder esa pregunta. ¿Tienen razón los ortopedas y los fisios o realmente no? Los meniscos van a estar bien siempre. Pues claro, hacer el running es, ¡pam! Es peor que correr en asfalto porque tú vas frenando tu cuerpo, o sea, no sé. Pero bueno, Samuel, adelante y Javi, después sigue tú con la siguiente pregunta. Adelante, Samuel. Bueno, yo creo que es relativo para empezar. Ok, Digo, al final yo creo que depende no sé, cada cuerpo es diferente, ¿sabes? Todo, sí, todo espiritualmente, psicológicamente, ¿cómo se llama esto? Fisiológicamente es diferente cada cuerpo y yo creo que pues al final a lo mejor tú corres 20 años, los mismos 20 que llevo yo corriendo, por ejemplo, sí. yo qué sé, y a ti de eso te pueden doler las rodillas como tal vez a mí nunca en la vida me van a doler las rodillas. Yo creo que, por eso digo, yo creo que eso es relativo. Y sí que es verdad que ahora no recuerdo bien, pero creo que el impacto de correr sobre la rodilla, no sé si es 3 veces o 3 veces y medio a nuestro propio peso, que es un impacto fuerte que reciben. Pero creo que eso también depende ¿cómo se llama esto? Bueno, del fortalecimiento que tú le hagas a diario o que tú haces a diario, ¿sabes? Yo creo que depende de eso, puedes hacer de más o de menos, o bueno, o durar muchos más años activo de manera saludable o menos saludable. Ok. Sí, entonces, es que yo creo que la verdad es como, ya te digo, como dijo en su momento Albert Einstein, la verdad es relativa, porque es al igual como cualquier tema. Por ejemplo, lo del frío. Algunos dicen que bueno, que el frío después de correr, pues que va bien meter las piernas en hielo, en frío, porque te ayudas a recuperar rápido y que no hay nada mejor que eso. Otros dicen que ahora está la teoría de que no es bueno porque entonces se ve que entonces la recuperación muscular no es del todo natural. No es como que tú lo dejes natural, sino que al meterle ese frío le estás haciendo una recuperación no natural del todo, porque la estás como estás como acelerando un proceso que no Oye, debería acelerar, algo así. ok. Entonces, bueno, total que llega un momento que dices: "Ay, ¿a quién le hago caso?", ¿sabes? Y yo creo que por eso yo creo que al final, luego, por ejemplo, yo voy a un fisio, al fisio que tengo, que por cierto está en Figueras, el fisio que yo voy, y Hey, y este programa es patrocinado por Fiberside. Fiberside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Fiberside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. y un día le pregunté un poco sobre eso y, bueno, me dio una respuesta que me gustó, porque yo dije: "Claro, yo creo que eso es lo que hay que hacer". La respuesta que me dio fue: "No", dice: "Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que considere que le vaya bien". Dice: "Si tú crees que te va bien el hielo y tú sientes que te recupera, pues hazte lo del hielo. Y si ves que no te va bien, pues hazte lo que te vaya bien. Mejor tú prefieres el masaje, por ejemplo". Entonces llega un momento que dices: "Sí, yo creo que al final hay que hacer lo que tu cuerpo siente que te va bien y ya está". Escuchar lo que la gente dice, probarlo y Sí, y al final, y para ti, aunque bueno, no lo sea. a lo mejor a alguna persona le da mejor una cosa y a otra persona le da mejor otra. Eso es como las metodologías de entrenamiento. Hay métodos que al final lo que te digo, cada cuerpo es diferente y cada quien asimila el entrenamiento diferente. Entonces, lo que es bueno para ti, pues a lo mejor no es bueno para mí, ¿sabes? Claro. Y es como, bueno, Kilian a lo mejor hace 200 kilómetros semanal por la montaña y para él eso es un paseo, pues. No le afecta en nada, o sea, le va súper bien. A lo mejor yo me voy y me hago eso y quedo ya toda la semana cansado, no puedo hacer más nada, ¿sabes?
Samuel, hablando de Kylian, ¿qué te parece el reto que hizo ahora el El último reto reto. alpino, el último reto, sí? No, pues eso es. Bueno, yo creo que hay muchos adjetivos para describirlo, pero es algo increíble y Para nosotros es increíble, pero para ti como corredor, no, para mí, yo que corro montaña y que, bueno, entre comillas, soy un corredor élite y que quizás puedo, ya no, era la élite. bueno, que soy un corredor élite y que puedo estar a lo mejor acercarme más a, bueno, a cosas que él hace a nivel que lo has hecho, porque yo no, a nivel de y nosotros caminamos montaña, pero no corremos, y lo que tú haces no, nosotros no hacemos ni de sueño. eso que ha hecho realmente es muy, yo creo que solo está al alcance de él, en verdad. Solo está al alcance de él, incluso, sabes que ni cualquier otro corredor del mundo, por bueno que sea, es capaz de eso, porque aparte del Creo que fueron 84 miles, una cosa, o sea, sí, todo exagerado, una burrada. 82 cimas de 4000 metros En en 19 días. 17, 18. No, 19 en 19 días y solo corriendo, caminando, esquiando y usando la bicicleta para trasladarse de un lugar al otro. Samuel, y que Claro. el último récord era de 60 y pico días. Que si no me equivoco, 58 días que lo tenía el el chico este, el alpinista, el Euler Stick, que murió ya. Wellisteck, algo así. Wellisteck, pero creo que el récord no era de él. Él casi rompió el récord. Había otro anterior, pero por pocos días. Pero eran como 60 días. O sea, una gente como Wellisteck, 60 días, 50 y pico días. Y que lo hace en 19. Oye, en 19. Que oye, exacto. Y lo hace en 19. O sea, No, es que es como, no es, como que no es natural romper un récord de 50 en 19. O sea, tú te imaginas que lo puedes romper en 30 o en 40, en 19. Bueno, ok. no, ha Sí, ya. sido inhumano. Bueno, yo estuve leyendo el artículo que publicaron y al final, ya te digo, yo creo que eso solo está al alcance de él, en verdad. Y Samuel, En tanto a nivel físico como a nivel mental, porque es que, a nivel mental fue increíble. Samuel, ¿te ha tocado correr? No. ¿Le ha tocado a él correr contigo? No, Ok. no hemos No han coincidido. coincidimos en el evento de la Ultra Pirineo en el 2021. Él estaba haciendo la ultra, yo estaba haciendo la maratón. Y bueno, coincidimos en el evento, pero no en carrera. Y al final ya Sí, lo he visto porque es muy difícil verlo a él o hablar con él, ¿sabe? Al final llega de correr y ya la foto, el podio y no sé qué, y luego ya se desaparece. claro. Sí, es complicado. Entonces, no, al final apenas lo vi porque estaba en la llegada, lo vi llegar y lo vi relativamente cerca, pero no, ni siquiera nunca he tenido la oportunidad de hablar con él. Ok. No, al revés. Él no ha tenido la oportunidad de hablar contigo. Samuel, de todas tus carreras, yo quiero que tú me hables específicamente de la del Cánigo. ¿Cómo Sí. fue? ¿Cómo fue la ruta? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo fue el trazado? ¿De dónde saliste? Háblame de esa, que tengo mucha curiosidad con esa. No, pues para mí el Canibó, mira, la historia es que desde que estoy aquí en España, en el 2017 que llegué, tengo un amigo en Figueras, no sé si por casualidad te suena a Javier, se llama Carlos. Carlos, le dicen el doctor Soler porque hace unos retos que se llaman los retos del doctor Soler ahí sí, en toda la zona del Empordà. ¿Suena? Pues, el el chi el chico, el organizador principal, que es Carlos, bueno, es muy amigo mío, somos muy amigos y siempre me ha dicho porque él corría antes también, él antes corría, le gustaba muchísimo el trail. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido una lesión de cadera, creo, no sé, y al final nunca más pudo correr, ahora solo puede hacer algo de bicicleta y tal, pero no puede correr. Entonces él,
siempre me ha recomendado carreras, pero una de las que siempre me ha dicho es el Canigó. Siempre me ha dicho: "No, Samuel, tienes que ir al Canigó, porque el Canigó es una carrera muy bonita, y es una carrera que te da nombre", y me dice: "¿Y tú piensas que en Francia?", siempre me acuerdo, siempre: "¿Tú piensas que en Francia?". A un corredor siempre le preguntan: "¿Qué tiempo tienen 10K y qué tiempo tienen el Canigó?". Y entonces siempre Experiencia, la verdad. sí, las 2 referencias. A ver qué dicen, ya de ahí determina qué tan bueno eres. Entonces, bueno, siempre me ha dicho que fuera, y yo cada año le decía: "Sí, a ver si este año voy", pero bueno, siempre tengo alguna otra carrera en agosto, como la de Chamonix o, en Andorra, incluso también fue una por esa fecha. Al final nunca había podido ir, hasta este año que sí, este año dije: "No, este año voy al Canigó, este año sí que voy", y ya la coloqué en el calendario, de hecho. La coloqué en el calendario como para ser seguro que voy, no estaba en plan veremos. Es que hasta que uno no lo pone en el calendario, un evento no existe. Sí, exacto, exacto. Entonces, no, este año la puse en el algo, ¿viste? Y dije: "Este año iré al Canigó". Y bueno, hice la preparación como siempre del año, eh, y pues fui al Canigó ahora en agosto, sí, creo que fue en agosto. Y pues, bueno, para empezar, bueno, muy bonito el pueblito donde salen, Les Bains creo que se llama, si no me equivoco, Les Bains, sale de esa sí, eso, ¿verdad? Les Bains sale desde allí. Y, bueno, yo hice la de porque claro, hay varias rutas allí, pero yo hice la de 30, la de 33, que es como la ruta más es como que la más famosa, la que siempre ha existido allí. Y bueno, tenía mis dudas porque siempre hay mucho nivel en esa carrera. Aparte, este año era de las Golden Trail National Series Golden Trail, sí. de Francia. Ujú. Y siempre hay nivel, en esa carrera siempre hay nivel. En la carrera hay nivel siempre, y más que está en ese circuito. Entonces, bueno, yo iba un poco con duda porque la verdad es que no creía ganar. Yo de bueno, ajá, daré lo mejor y tal. Y de hecho, cuando comenzó la carrera, no, vi que habían chicos fuertes, que yo no los no, estos chicos no tenía referencia, yo no los conozco, pero salieron delante y ya se les notaba que eran buenos corredores. Y Apuntaba manera. al final, yo los seguí, no sé, 3 kilómetros y se han ido, han empezado a subir fuerte y se han ido. Yo me mantuve bueno, a la capacidad que yo tenía para ir en ese momento, el ritmo subiendo. Bueno, llegué y me posicioné cuarto. Y he subido cuarto toda la ruta, cuarto. Toda la ruta he ido cuarto, cuarto, claro, porque esta carrera, es una sola subida, una sola bajada. 17 kilómetros de subida y luego 15 de bajada. Hasta suben hasta el Canigó, no lo sé, ¿llega hasta el Canigó la ruta o no? Se ve que anteriormente llegaba a pasar, sí, había que subir al Canigó, pero ahora no, esta vez, porque se ve que hubo un accidente allí en una edición pasada, no sé qué año, y entonces ahora no sube el último pico, la última parte no la sube. El último tramo, no, Exacto. supongo que hacen entonces Sí, un sí, poco de. sí, se hace un desvío como por la base, no termina de subir ahí hasta el Cánico Verdero. Entonces, bueno, yo he ido cuarto toda la carrera subiendo, nada, faltando, ya te digo, como kilómetro y medio así para culminar el ascenso. Veo a los chicos, los 3 primeros los veo y van caminando, se les notaba que iban cansados y yo iba, evidentemente cansado también, pero aún trotaba, aún trotaba. Y veo que sí, que les comienzo a llegar, a llegar, a llegar, y claro, ahí ya me mentalicé que vi que podía llegarles. Y sí, justo, nada, ya te digo, faltando 200 metros así para culminar el ascenso, logré, bueno, pasé al último chico de los primeros. Y nada, me hidraté y bueno, comencé el descenso y claro, bueno, se notó que estaba fuerte porque cuando comencé a descender, pude descender con mucha, con mucha fluidez y aparte a mí se me da muy bien el descenso. Si estoy fuerte de pierna, desciendo muy bien, tengo muy buena destreza para descender. Y no, el descenso fue un descenso brutal, la verdad. Y ahí al final 5 minutos en meta de diferencia con el segundo. Mía, madre mía.
Pues es cierto que no todo el mundo tiene la misma capacidad para subir y bajar. En montaña, o sea, caminando en montaña también. Cuando vas caminando, hay gente que bajar no se le da bien, no se le da bien, no sé. Y bueno, al final, pues, una gran carrera, 3 horas, 1 minuto, que Wow. fue un tiempo bueno, sí. Samuel, hablando de tiempo, la olla de Nuria, cuando tú las haces, ¿en qué tiempo tú terminas la olla de Nuria? Te lo digo porque a mí me tomó 13 horas terminarla. ¿Qué tiempo te toma a ti? No, la olla de Nuria, la primera vez que hice la olla de Nuria fue para que veas la historia. Bueno, sí, cuento un poco la introducción a la historia para que veas la magnitud. Sabes que en el 2021, bueno, estaba el circuito de las Golden Series, pero el internacional, y la primera carrera comenzaba con Segama, que bueno, es una de las carreras, ya sabes, las mejores. De hecho, es la maratón más famosa del mundo. O sea, esa es la de estás bien también. Sí, la Segama en el País Vasco. Entonces, pero bueno, como todavía estaba el tema del COVID, pues no la hicieron, y en vista de eso, la que eligieron para sustituir a esta carrera fue la olla de Nuria, para sustituir a la carrera de Segama. Entonces, sí, No sabía, no sabía. sí, entonces, pues la olla de Nuria pasó a ser la carrera del circuito internacional de las Golden Trail. Y claro, entonces, bueno, pues vino, pues, los mejores del mundo. Que si, bueno, no sé si conocéis los corredores, pero vino Stian Ankermo, el noruego, el suizo Remy Bonnet, y mucha gente de los mejores del mundo. La crème de la crème. Sí, sí, no, era la carrera de las carreras en ese momento, en el 2021. Y bueno, yo andaba bien y seguí la preparación, y se me metió en la cabeza que, porque al final era un sueño para mí correr con esta gente, con estos tepeores Claro. y entonces la cuestión es que digo, pues es la oportunidad perfecta porque me ha llegado a casa la carrera, ¿sabes? Va a ser en casa. Me ha llegado aquí y bueno, aparte que para mí, por el trabajo y bueno, también un poco por las condiciones económicas, es difícil ir a participar en una carrera, no sé, en Estados Unidos o en China o Claro, cualquier lugar donde. nacionalmente, salir del país. Sí, sí, entonces, y al final se presentó que ya no es que dice, ya no es que está en España, no, sino en Nuria, ¿sabes? No. En la olla de Nuria va a ser la primera carrera en el circuito internacional bueno, de uno de los mejores circuitos del mundo ahora mismo. Pues lo di gráficamente de casa. Sí, ahora mismo el circuito que más nivel tiene, sí. Y entonces llegó a casa y bueno, no, yo digo, yo tengo que correr esa carrera ahí. Lo que pasa es que tenía problemas con el trabajo porque precisamente al ser un día de tanta gente allí, pues hay mucho trabajo del hotel. Y iba a preguntar, Samuel, claro, el momento de carrera es cuando más trabajo hay. ¿Cómo tú lo arreglas? No, pues en esa vez no pude arreglarlo porque hablé con mi jefa y bueno, le estuve comentando el tema, le expliqué la situación, de que era una carrera muy importante y que quería hacerla. Y, pues, en otras palabras, me dijo que no, o sea, que era muy difícil porque al final tenía que trabajar ese día y claro, ella no podía sustituir un trabajador, es decir, pues, no podía buscar un trabajador solo para ese día, estando yo, que era el que debería estar trabajando. Claro, no. Tal que me dijo: "No, pues", en otras palabras, me dijo: "Si corres, te tengo que despedir, y si no corres, pues sigues con el trabajo". Yo qué sé, me dice: "Tú piénsatelo y toma una decisión". Pues total que lo estuve pensando 15 días. Lo estuve pensando 15 días, de hecho lo consulté con mi hermano, a ver qué, bueno, opiniones, a ver qué me dice, no sé qué. Y total que me arriesgué y al final tomé la decisión y le dije a mi jefa que iba a correr. Y le dije, bueno, al final, le digo yo, aunque trabajo de camarero, porque yo siempre he dicho, yo trabajo de camarero, más yo no soy camarero, yo soy un corredor de montaña. Entonces le digo, pues desde que yo vine aquí siempre he tenido claro que vine por un sueño, le digo, y bueno, y ahora que se presenta la oportunidad de que está en casa y todo esto, le digo, pues no, pues la verdad es que no voy a desperdiciar la oportunidad y bueno, asumiré las consecuencias
bueno, de quedarme sin trabajo y no sé qué tan duro puede ser después conseguir otro trabajo y a lo mejor no volver allí porque al final ya sé que me iba de ese lugar. Pero bueno, no sé, lo decidí y a lo mejor para muchos fue una decisión bastante, a lo mejor no coherente, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que cuando no te arriesgas a hacer algo o cuando no vas, digamos, al 100% con algo que quieres, pues al final, pues no lo haces. Y así fue, total que 4 días antes de la carrera estaba despedido. Sí, No, Samuel. estaba despedido y bueno, nada, me terminé de preparar para la carrera y fue mi hermano, ¿sabes? Y hice la carrera y bueno, para mí, ya te digo, aparte de haber participado con esta gente allí, fue una, sí, sí, en distancia de media maratón, porque bueno, son 22 kilómetros, es la mejor carrera que he hecho en mi vida. Por kilómetro de desnivel es la mejor carrera que he hecho en mi vida. Y ese día, bueno, el récord de esa carrera lo tenía Kilian Jornet del 2009, que lo había hecho con 2 horas 14. 2 horas 14 tenía Kilian. En 2009, esa, tenía muchos años el récord allí. ¿Eh? Y bueno, hasta esa edición ganó ganó Stian Angermo, el noruego, con 2 horas 4, 10 minutos por debajo del récord. 2 horas 4, que ahora mismo, ya te digo, ese tiempo está, yo creo que pasarán años. O que vuelva él mismo o que venga Kylian, pero si no, está muy difícil de hacerlo. Wow. Y yo corrí 2:18. 2:18. Wow. Madre mía. A 4 minutos de récord de Kylian. Sí, yo corrí 2:18 y no, fue, A 4 minutos de récord de Kylian en 2009. sí, sí. A nivel O personal sea, fue un tiempo. no estamos hablando de 4 minutos, viejo. Tú sabes, Samuel, que digo, no, bueno, espera. Entonces, sígueme la historia porque te despidieron, pero tú estás trabajando ahí de nuevo. Explícame, ¿cómo fue Sí. eso? ¿Cómo acabó? No, bueno, te termino de contar lo de la carrera, pues hice 2 horas 18 y puesto 17. 17, o sea, tú imagínate el nivel que había, o sea, Oye, corredores y claro, muy, muy bueno. claro, Diferente. pero yo supongo que entre esos 17 puestos la diferencia fue mínima, ¿verdad? Sí, me imagino. Porque si tú me dices que el noruego llegó 2:04 y tú 2:17, Sí, bueno, los 3 primeros llegaron bastante pegados, 2 horas 5, 2 horas 6, son corredores muy buenos, pero 15 minutos de diferencia, como mucho, entre todos ellos. exactamente, pero sí, bueno, luego por delante mío iban entrando, no sé, 1 minuto, 2 minutos, así, más o menos. Claro, aún así, Samuel, o sea, el primero es el primero y 1 minuto es tiempo, pero en una carrera larga, o sea, estás, estás ahí en los 15 minutos donde está todo el mundo, ¿eh? Sí, 15 sí, minutos que entonces ya te es digo, mucho, pero es increíble, es increíble. es como que es mucho y es poco, ¿sabes? A la vez. Sí, Ya. algo. Y y bueno, ya te digo, bueno, de hecho, delante, no sé si conoces a Jan Margarit. No. Bueno, Jan Margarit, bueno, es un chico de aquí, de catalán. Es muy buen corredor y él, de hecho, ha ganado la olla de Nuria, creo, no sé si 2 veces y algunas otras veces ha hecho segundo, no sé qué. El hecho es que hasta esa edición, la olla de Nuria normalmente la ganaban con 2 horas 20. En las ediciones todas pasadas, aparte de la que hizo Kilian, siempre 2 horas 20, creo que había un tiempo de 2 horas 18, 2 horas 23, 2 horas 21, eran los tiempos de ganar. Hasta el 2021, porque bueno, ya te digo, fue Copa del Mundo y vinieron estos chicos y bueno, 2 horas 4 y claro, para mí 2 horas 18 fue, a nivel personal fue un tiempazo y entonces me decía Eso era ganar la carrera cualquiera de los 10 años anteriores. exactamente, cualquier edición pasada con ese tiempo hubiera ganado. Lo hubiera ganado. Sí, sí. Y luego, bueno, pues pasó la carrera y pasó toda la emoción. Y ya estuve 6 meses, me vine a Figueras otra vez y estuve por Figueras trabajando un poco así de los fines de semana nada más. Un chico por ahí me dio trabajo para trabajar de camarero los fines de semana y yo iba resolviendo, pero no tenía trabajo, no tenía trabajo en sí. Sí. Oye, y bueno, iba.
Mientras tanto, con los ahorros iba resolviendo, ¿sabes? Hasta que llegó en diciembre y eso, yo dije: "No, ahora tengo que ver qué trabajo consigo de fijo bien", porque claro, el dinero se acaba y no pueden estar así. Y aunque me guste mucho correr, pero al final hay que trabajar, es lo que hay. Si no vives de correr, hay que trabajar. Y entonces fue justo cuando justo en diciembre me llamaron. Me llamó mi jefa otra vez que tenía trabajo para diciembre y tal, y que si quería subir a trabajar allí. Entonces, que si quería volver para que fuera a trabajar esos días. Era por unos días nada más. Yo le dije que sí, que iba, que Sí. había problema. Entonces fui a Samuel, Samuel, espérate. Es que a mí me gustan los detalles. Ok, tú tuviste 6 meses sin trabajo. En el tiempo, 5 meses y 28 días. ¿Tú en algún momento te arrepentiste de haber dejado tu trabajo por irte a correr o tú seguías todavía orgulloso de la decisión que habías tomado? no, en ningún momento me arrepentí, Qué bonito, ni me arrepiento todavía. Al día de hoy, qué bonito. me Esa carrera, una cosa increíble, claro. Entonces, Samuel, dime. entonces, explícame, tú estás un día tomándote un café en la cafetería de Figueres de la esquina de tu casa y tú ves que el móvil te entra la llamada de tu ex jefa. Tú dices, oh, Digo: "Hola", pues, y me dice: "No, que a ver si quieres subir a trabajar y tal, y por unos días", y yo: "Claro", porque al final, ya te digo, yo soy una persona que a lo mejor otros, no sé, depende de la situación, pero, quizás otra persona, al igual por orgullo, le dice: "No, no, yo no subo a trabajar", y ya está, ¿sabes? Sí, Pero no, yo perfecto. al final, sí, si algo tengo yo, la verdad es que no soy orgulloso y al final, bueno, digo: "Bueno, pasó lo que pasó, no sé, se tendría que ser así", pero me ha dicho de volver y volví. Y además, yo digo: igual así sea por unos días, me sirve de entrenador unos días allí arriba en Nuria y no sé qué". Y volví, recuerdo, a partir del 20 de diciembre, porque es cuando empieza el trabajo fuerte otra vez, por Navidad y todo eso, la temporada alta, y era para ir como hasta el 9 de enero, así, y el puente y todo eso. Entonces, bueno, fui y trabajé esos días. Luego el 9 de enero, bueno, pues ya está, me volví para casa y ahí ya volví para ahí sí que me volví decidido a buscar algo en Figueras o en cualquier otra zona, no sé, de trabajo. Pero al final no había conseguido todavía y como a los 15 días me volvió a llamar y me dijo: "No, que hay trabajo, a ver si vuelves a venir, si quieres venir otra vez". Yo le digo: "Sí, si hay trabajo yo vuelvo". Y volví otra vez, volví no sé si a finales de febrero o principio de marzo, algo así. Y entonces estando ahí arriba en el trabajo, ya me dice, bueno, un día me llamó aparte y me dice la jefa, me dice: "Oye, Samuel, que no, quería hablar contigo y tal", bueno. Y me dice: "No, me dice: "En realidad yo estoy muy contenta contigo, yo estoy muy contenta contigo, cómo trabajas y todo eso, tal, no sé qué. Entonces, yo te quería decir si al final, si realmente, si te gustaría quedarte a seguir trabajando normal, como antes, todo el año y eso". Entonces, y yo le digo: "Sí", yo le digo: "Sí, por mí no hay ningún problema, si al final yo me he ido porque o sea, porque me habéis despedido", ¿sabes? Entonces ella me dice, bueno, yo creo que a lo mejor estuvo reflexionando y tal, y al final me dijo, dice: "No", dice: "Porque lo que pasa es que ya sé lo que pasó bueno, en el año pasado y tal", dice: "Pero bueno, yo creo que", me dice ella: "Yo creo que al final nos hemos equivocado y a lo mejor sí que había otra manera de resolverlo, en plan no era despedirte, sino que al final te habíamos podido dar el día libre o buscar otra solución, cualquier otra solución, hubiese sido posible". Así oye, que me qué, dice, qué bien por tu jefa, qué bonito. sí, entonces me dice, entonces, claro, ella me quiso decir eso, como que no, nos hemos equivocado y al final, seguramente había otra manera de resolverlo, pero no se hizo así, se hizo por lo más fácil, que fue en plan despedirte y ya está, dice, pero bueno, ahora, es como que ya está eso. Entonces yo le dije, yo le digo a ella: "No, no pasa nada", le digo, "al final", le digo, "ya está, pasado es pasado", le digo, "supongo que por alguna razón tenía que ser así", y yo le digo: "Lo importante es que", yo le digo, "ahora me tiene aquí, ahora tiene la oportunidad de hacerlo diferente", le dije yo. Y entonces ella me hace la sonrisa, me dice: "Sí, pues eso precisamente, tal". Entonces, me dice: "Yo encantada, si te quieres quedar", dice, "pues que te quedes de ahora en adelante otra vez y tal". Y yo le dije: "Sí, no", le digo, "sí, al final ya sabes que", yo le decía: "Ya sabes que", le digo, "que
¿qué te voy a negar? Digo, yo, ya sabes que a mí me gusta trabajar aquí, me encanta trabajar y sabes por qué lo hago también, porque estoy en la montaña, por lo que hago, le digo, o sea, que si me da la oportunidad de volver a quedarme normal como antes todo el año, o yo no se diga más, aquí estoy. Y así fue como volví otra vez y volví ahí. Entonces, desde eso fue del 2000, marzo del 2022 hasta ahora he estado allí ya continuo trabajando, sí. Samuel, y por chafardear un poco, ¿y cada vez que hay carrera de la olla de Nuria, te dan el día libre o todo, o no? Bueno, en ese 2022, el 2022 no día libre, tampoco me dieron el día libre, porque bueno, por el trabajo y tal, y claro, ahí, pero bueno, era ya la carrera normal como siempre, que siempre hay nivel, a nivel nacional y tal, pero bueno, no era lo del 2021. Sí. Y entonces, bueno, tampoco ya, entre comillas, no me daba importancia si no corría, y aparte de eso, claro, ya en ese Pero momento es una como, carrera tan importante como aquella, es que también, ¿no? Es sí, ya. Eh, parte, bueno, ya lo había hecho una vez, claro, pero una segunda vez tampoco ya lo iba a hacer, ¿sabes? No podía permitirme que me despidieran otra vez, ¿sabes? Porque era fuerte. Entonces, no, pues normal, trabajé, estuve trabajando, atendiendo a los corredores, sirviéndole a los corredores el desayuno, la comida. Y, y bueno, en la mañana, en el día de la carrera, en la mañana, sí que mi jefa recuerdo que me dice, ¿a qué hora sale la carrera? Yo le digo a las 9. Y me dice, bueno, pues cuando falte unos 10 minutos así, dice, tú te vas fuera para que, dice, supongo que te da ilusión ver la salida y eso. Le digo, sí. Entonces me dijo, bueno, tú ves y para que veas la salida de 10 20 minutos y luego ya vuelves aquí. Oye, pero qué bien por tu jefa. ¿Es tu jefa hoy en día? Sí, sí. Pues de verdad, mira, ojalá que ella vea esta entrevista. La admiro por saber llevar un equilibrio, de verdad es admirable. Y saber reconocer, como tú me dijiste, mira, no equivocamos, de verdad es muy admirable. Sí, sí, no, sí, sí, yo también, porque la verdad es que al final todos nos equivocamos y ella, pues, al final todos tenemos nuestras cosas, pero ¿No? Yo me pongo en su lugar y tienes razón, o sea, es el día más Haití. sí, sí, exactamente. Pero bueno, luego eso que también tiene bueno, sus cosas buenas, como todos. claro, todo la vida. Y bueno, y luego el 2023, es decir, el año pasado, porque resulta que el año pasado justo salió lo del reportaje este que me hicieron de TV3. Que lo vimos, sí, de de TV David, y de TV3, sí, de TV3, sí. Y, y bueno, eso fue una sorpresa de la gente de TV3 y tal. Entonces me hicieron ese reportaje una semana antes de la carrera. Salió el reportaje y tal, y bueno, ella lo vio y lo vieron y tal. Entonces, ella ya me habían dado el día para correr en la carrera. Yo ese día corría, pero ese día, mira, todo fue como mejorando, porque para el 2023 me dijo, no, te damos la mañana libre, tú trabajarías por la tarde de 3 a 11. Tienes la mañana libre para correr, entonces bueno, era correr la mañana y nada, una ducha y a trabajar. Podía correr, al menos podía correr y yo le dije que sí, yo le dije, sí, mira, mientras pueda correr, ya está. Pero bueno, al final recuerdo que ese día hice la carrera y a última hora me llamó. Me llamó como a las 2 de la tarde y me dice, no, Samuel, porque al final vamos viendo trabajo y no haría falta que esté, porque puedo cubrir lo del bar y eso lo puedo cubrir con otro chico, entonces, no, si quieres mejor vete a casa para que descanses. Oye, pero qué humana, oye, qué bien. Aparte atenta y como Y atenta. y todo. Sí, sí, O sea, porque Samuel, ella ahora se ha dado cuenta que tiene un empleado que es un corredor de élite. ¿Tú crees que se ha dado cuenta? Que es famoso Sí. vale, en TV3. Ya te digo, después del reportaje también, como que sí, yo me di cuenta, yo creo que ella incluso, ella cambió y todo, un poco cambiaron la actitud hacia mí en plan a a verme más como eso, más como como un deportista profesional, que es como que, porque bueno, vieron un poco la magnitud de lo que significó el reportaje y tal. Claro. claro, yo me quiero imaginar que, quizás, ella no sabía el ni tu nivel realmente. Claro, porque al final, quizás no entendía, el nivel al que tú corres. Es posible, pues, que no entendía la magnitud de lo que significaba esa carrera tampoco. Es posible. Y yo creo que es eso, y que tampoco en aquel momento a lo mejor no tenía claro de lo mejor había pensado que bueno, que corro cada día porque
me gusta correr cada día y ya está, pero como que no sabía qué nivel estaba, ¿sabes? De tal. Entonces, Sí. a través del reportaje y todo esto, yo creo que ella como sí, como que se dio cuenta de, hostia, este chico, en plano, este chico tiene que ser muy bueno. Si le han hecho un reportaje en TV3, como que no lo van a sacar ahí, Claro. algo así, ¿sabes? Entonces, sí, a nivel profesional ya como que cambió un poco conmigo, un poco incluso me dice, no, yo las carreras que tenga que ir, me dice, yo lo miro, me dice, si vemos que no hay ningún problema de tal, me dice, yo la primera, yo encantada de darte los días libres para que vayas y todo eso. Y si dice, yo qué sé, alguno que cae, que hay un evento especial y de repente es complicado porque te necesito, pues bueno, o sea, a lo mejor no podrá ser, me dice, pero yo todo lo que te pueda dar de estas cosas, ya sabes que yo encantada. Maravilloso. Gran actitud. Qué gran Que- actitud. Y, Me alegro mucho. y sí, entonces, bueno, es como que cambió un poco esa actitud, o sea, ahora me ven como más pues un chico que profesional en esto, en lo que hago de correr y de ahí para acá, pues ya te digo, así como que el reportaje sirvió para eso. Siempre digo. Entonces, pues, has ganado la olla de Nuria, entonces. La, No, y esa vez corrí en el 2023 y no me fue tan bien, no me fue tan bien como el 2021 porque, bueno, no sé, el cuerpo, a ver, hice 2 horas 33, es un buen tiempo, pero sí. yo no corrí como quería, no corrí. Y luego, lo que te decía, para seguir la historia, pues ya cambió un poco a través de eso, tal. Para este año, para el 2024, incluso me ha dado vacaciones para la fecha de la olla de Nuria. Wow. Este año tenía ¿Qué vacaciones. fecha, qué fecha es, Samuel? ¿Qué fecha es? Este año la olla de Nuria fue el 15 de septiembre, Fue el 15 de septiembre, sí. sí. Entonces yo tenía vacaciones del 9 al 19. Entonces unos días antes y unos días después. Me dio vacaciones para esta fecha, tenía, o sea, 10 días de vacaciones. Y claro, así podía preparar mejor la carrera y descansar bien, No, y descansar también, claro. organizarlo todo. Y así fue, pero bueno, este año ya te digo, muy bien porque me había preparado y no sé qué, y justo un día antes me resfrié. Me resfrié y bueno, así me bajaron la defensa, todo, y al final, bueno, pues salí, hice la carrera pero no estaba en tu 100%. No estaba fuerte y al final no rendí como quería. Hey, y este programa es patrocinado por Fiberside. Fiberside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Fiberside, te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Samuel. Ok, ¿dónde veremos a Samuel dentro de 5 años? Primera pregunta. Número dos, ¿hay marcas ya que te patrocinan? Y tres, ¿tú te ves viviendo de ser un corredor profesional? Yo no sé si eso es como ser futbolista, la verdad estoy súper ajeno, pero son mis tres preguntas. Uno, ¿dónde te ves de aquí dentro de 5 años? Dos, ¿hay marcas ya que te patrocinan? Y tres, ¿piensas vivir de esto en un futuro profesionalmente? Pues la primera, realmente no lo sé. No sé dónde iré hasta ¿Es la respuesta? 5 años, o sea, a lo mejor, o sea, por decir algo, a lo mejor al igual sigo trabajando en Nuria y haciendo carreras así como ahora, pero a lo mejor no, a lo mejor estoy por aquí en Teruel con mi hermano haciendo otra cosa, ¿sabes? En un proyecto, no sé, ya te digo, como al igual estoy en Venezuela, porque mi intención no es regresar ahora mismo a Venezuela, pero bueno, en algún momento puede ser que regrese, no sé. No es que no tendría una respuesta Ok, correcta. espérate, pues primera respuesta respondida. Segunda, Y la segunda, he tenido marcas que me han patrocinado, sí. De hecho, en el 2017, cuando todavía estaba en Venezuela, ya tenía una marca de ropa de HG, Sport HG. Bueno, me colaboraban, más que un patrocinio, me colaboraban con lo que es la ropa.
Y cuando llegué aquí también, al principio del 2017 también. Luego el 2018 bueno, ya ellos no me siguieron colaborando y yo corría independiente. Hasta el 2019 que encontré colaboración con la marca, con Inverse. Inverse, que es bueno, una marca catalana y aunque ellos son más de ciclismo. De hecho, hacen la ropa de ciclismo de la selección de hockey de España. Ropa de muy buena calidad y tal. Y estuve con ellos como 3 años. Sí, como 3 años, hasta el 2021, casi 2022. Eh, fue cuando Ahí fue cuando, digamos, firmé como algo más oficial, firmé un contrato por 2 años, algo más oficial con Scarpa, Oh, Scarpa. con Scarpa. A ver si lo conozco. Sí. Y bueno, llevaba la indumentaria de Scarpa y ellos, lo bueno es que ellos tienen zapatillas también y todo esto, y bueno, iba todo de Scarpa. 2 años, 2022, 2023. Y bueno, en 2023 ya acabó el contrato y no no me han renovado. Y ahora este año, el 2024 está ocurriendo ya por mi cuenta. Independiente, y ahora llevo, claro, que no sé si ahora si lo logras ver, ahora llevo esta indumentaria de Mucuterra, sí. Bueno, es un proyecto Quería hablar de eso, sí. sí, es un proyecto personal que estoy con mi hermano, y entonces, pues, la idea es, bueno, mandamos a hacer algunas camisetas, una sudadera y un short también y tal, y entonces estoy llevando esto, ahora es como me estoy haciendo publicidad yo mismo. Y bueno, la idea también, si alguien quiere entrar bueno, no hay un equipo como tal, porque al final bueno, no hay como recursos para crear un equipo como tal, pero si alguien igualmente quiere entrar, entre comillas, como al equipo, al team, pues es bienvenido. Es bienvenido y bueno, de momento pues estamos trabajando en eso. Qué chulo. Qué O chulo. sea, es un explícame un poco más cómo nació Mucuterra, Sí, qué bueno, quieres llegar a ser. bueno, Mucuterra, para empezar, el significado de Mucuterra, viene de allí, ¿cómo se llama? De Venezuela. Ujú. Es como una de las lenguas orígenes de allí. Terra significa las tierras, en otro significado es las tierras bonitas las tierras bonitas de la tierra, o las tierras bonitas, o las tierras sagradas de un lugar. El significado de Mucuterra, bueno, y la idea de Mucuterra bueno, es un proyecto que se está llevando a cabo, sobre todo aquí en Teruel, en la Sierra de Albarracín, donde mi hermano hace como guía de montaña, llevando Qué chulo. pequeños grupos a la montaña. Pero bueno, la idea es como hacer lo que normalmente nadie hace, como hacer un poco más un tema, ¿cómo te diría yo? Bueno, tener muy en cuenta lo que es la parte ecológica, ¿sabes? Sí. La parte ecológica, eh, Ahí lo estamos viendo en la pantalla ahora. ahora lo tienes ahí, ¿no? Sí, hemos puesto así, en el Instagram. Mucuterra Back to Nature and Wild Connection. Sí, lo que te decía es, bueno, el enfoque es acompañar a personas a vivir experiencias, nosotros decimos de inmersión profunda y bueno, y aventura genuina. Qué chulo. Mira, y te digo que he visto, pues me ha llamado la atención porque lo llevas en todo, en las camisetas y todo. Y me ha gustado mucho el diseño, ¿eh? La verdad que se ve Muy muy chulo chulo. el diseño, sí. Sí, sí. Podrían venderla y todo. Debería tenerla por ahí en venta. Porque a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante. Bueno, y con esto ya hemos llegado al final del podcast, Samuel. Queremos darte las gracias, gracias por la oportunidad, gracias por ser una inspiración. Yo ya te admiraba por tu trayectoria desde Venezuela. No me imaginaba cómo tú, la decisión que tuviste que enfrentarte, no conocía esa faceta, la cual te admiro mucho más. Qué bueno que tuvo un final feliz. Desde aquí te digo, admiro a tu jefa, de verdad, un súper lado muy humano. Y por lo que tú me cuentas, sabes que ella es una muy buena líder, que eso es lo más importante, o sea,
No es lo mismo querer ser líder que realmente ser líder. Así que de verdad la felicito. Bueno, Samuel, me ha encantado conocerte. Habíamos estado en Gracias. contacto ahí planificando esto y yo ya me he visto un poco de tu material. Hay un vídeo que se ve incluso que te hicieron allá en Venezuela, que un proyecto muy bonito de vídeo que habla un poco de tu vida. Les recomiendo a todo el mundo que lo vea porque eso es realmente, Samuel es una persona con una historia muy inspiradora. Yo voy a dejar Una- todos esos links a los perfiles de los amigos de Samuel y de esos videos, lo voy a dejar todo en la descripción, y así como el canal de YouTube de Samuel, lo voy a dejar en la descripción de este video. Adelante, Javi. Exactamente. Les recomiendo que lo vean un poco más porque Samuel es una persona, tú la ves hablando ahí, pero hay que, la historia de dónde viene y dónde ha llegado y el palmarés que tiene, son realmente muy importantes. Y Samuel es una persona que es excelente corredor, pero es mejor persona. Así que yo estoy, y él corre, cuando corre, corre de corazón, y creo que lo que habla también lo habla de corazón, y toda su vida es un ejemplo a seguir. Así que yo, en 5 años, yo veo a Samuel corriendo. Y una ruta que, Gracias. que yo hice en 13 horas, él la hizo en 2 horas. Fíjate, dos- tú no dos- eres experiencia, ¿verdad? Adelante, Samuel. Nosotros no somos nada. Pues muchas gracias, Samuel. No, Espero de verdad que nos volvamos a encontrar por aquí, o cuando yo vaya por allá por Nuria, espero ir a saludarte, la verdad. gracias a vosotros. Y sí, en Nuria seréis bienvenidos. Así que tenéis mi número de teléfono y cuando subáis allí estaremos. Y allí incluso podemos hacer alguna ruta de, de, de excursión, senderismo, que yo también, yo me conozco todas las montañas de Nuria, de arriba de Fresé, de Querals, todo eso me lo conozco muy bien. Qué bonito. Sí. Samuel, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.